mis artistas del mundo y a los que ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. Bueno, el día de hoy, como les prometí la otra vez, les voy a contar cómo hago yo para aprenderme los textos súper rápido. Ya hay un video sobre esto, se los voy a dejar en la cajita para que lo chequen. Entonces voy a tratar de dar como que otros tips. Más o menos se van a parecer, creo yo, porque pues es lo que yo hago, pero sí agregué algunas otras cosas, así que pendientes, y sí te recomiendo definitivamente que vayas al otro video y lo cheques también, porque sé que te va a ayudar un montón. Entonces, en primer lugar, quiero que sepan que todo es práctica, o sea, que interioricen eso y lo entiendan. Todo es práctica, todo sale mejor cuando practicas, cuando ensayas. Entonces, no se sientan mal si de primero no son como que los mejores aprendiéndose texto, o sea, es normal. Si nunca lo han hecho, por supuesto les va a costar un poco más. Por supuesto hay gente que tiene habilidades para una cosa o para otra, o sea, hay gente que se le hace muy fácil de una aprenderse un texto, pero si no es tu caso, no te preocupes, porque tú puedes practicar y puedes llegar a ser increíble y rapidísimo aprendiéndote textos. Yo me acuerdo que antes a mí me costaba un poco, o sea, más que me costaba, me ponía nerviosa cuando me tenía que aprender un texto y era como que, ay, no puedo, no sé qué, pero hoy en día se me hace bastante fácil y es simplemente la práctica. Entonces vamos con lo primero. Te llega un texto, te dan un texto, un script, y tú lo primero que tienes que hacer es leerlo varias veces para que comprendas de qué se trata. Muchas veces cuando estamos como emocionados o ansiosos, sea porque ya tenemos una obra o ya tenemos un personaje y vamos a comenzar, o sea porque tenemos un casting, estamos emocionados y a veces como que leemos y no prestamos atención. A mí me pasa un montón, por eso yo cuando me llega algo tengo que leer varias veces para como que bajar la emoción y entender qué es lo que estoy leyendo. O sea, a veces leo y es como que, ¿qué acabo de leer? Y es solamente la emoción. Entonces te recomiendo que, sobre todo, además, si estás empezando, que la emoción es mayor, los nervios son mayores, leas una y otra vez para entender perfectamente de qué se trata el proyecto, la escena, el monólogo, lo que sea que te llegó, que te tengas que aprender. Si es un texto completo de una obra, pues léete el texto completo de la obra. Si es una escena, léete la escena, toda la información del personaje que te manden. Si es un monólogo, lo mismo, si te mandan información del personaje, si te mandan información del proyecto. Entonces, por ejemplo, te tienes que aprender una escena o un monólogo, porque la idea es que uno vaya como por partes, ¿no? O sea, no es que te llegó todo el texto de la obra, entonces ahora te vas a aprender todo el texto de una. No, uno va por partes, como por secciones, para que sea más fácil. Yo diría que lo primero es entender quién es tu personaje, y eso te va a ayudar mucho a aprenderte el texto, porque vas a ver de dónde viene, el por qué dice lo que dice, el por qué hace lo que hace, el por qué piensa como piensa. Entonces lo primero es que construyas tu personaje, que busques la información que te dan del personaje y lo construyas. Que por cierto, chicos, ya saben, o los que no saben, pues les digo, tengo un curso increíble que acabo de sacar con Fabiola Arace de creación de personajes. Se los dejo abajo para que lo hagan, porque este curso es para el resto de la vida, o sea, para la creación de cualquier personaje que tú tengas, inclusive para castings, obviamente en una escala un poco más pequeña, pero o sea, el curso está hecho para cuando ya tengas un personaje, lo crees y te quede espectacular. Entonces les dejo eso abajo. Pero bueno, lo primero que vas a hacer para cuando te vas a aprender un texto es saber quién es tu personaje, saber quién es, por qué está en el lugar que está en esa escena o en ese monólogo, por qué está hablando de la forma que está hablando. Entonces eso te va a ayudar después a aprenderte el texto. Después tienes que entonces escoger si es la escena o si es el monólogo. Digo, escoger si es que tienes que aprenderte un cortometraje entero o una obra entera. Entonces escoges algo más pequeño, y si es un casting o un monólogo, pues escoges la escena que te tocó o el monólogo que te tocó. Pero entonces de ahí tienes que sacar la línea de acciones y y como de imágenes que hay en ese texto. Es decir, les voy a dar un ejemplo de lo último que me tuve que aprender, que fue para un comercial. Yo estaba grabando para un comercial de un dealership de carros, o sea, de un lugar donde venden carros. Entonces,
vamos a ver, ok, aquí no les voy a hablar como en el otro video que les hablé de una obra de teatro y un personaje, pero igualmente cuando yo estaba grabando eso es un personaje, porque es una chica que está presentando todo lo que se hace en ese dealership y como si ella fuera parte del dealership, entonces esa no soy yo, eso es como si fuera un personaje. Cuando yo llegué no me habían dado el texto, yo lo pedí y me dijeron no, te lo vamos a dar ahí, no es mucho, fue mucho texto que me tenía que aprender así para el momento. Entonces, ¿qué es lo primero que yo vi? Bueno, yo soy esta persona que trabaja en este dealership, soy parte de esta familia de este dealership y estoy contándoles con mucha emoción de qué se trata todo esto. Entonces yo ahí más o menos dije, ok, este es el personaje, ¿no? De ahí que vi, ¿qué es lo primero que mi personaje va a hacer? Bueno, mi personaje va a decirle a la gente, bienvenidos, les voy a mostrar este lugar donde pues yo trabajo, que es mío. No decía eso, o sea, el texto no decía eso, pero en el texto se notaba que eso era lo primero, le estaba dando una bienvenida a las personas a este lugar que voy a mostrar ahora. Después hablaba de qué tipo de productos se vendían en ese lugar. Cuando les digo qué tipo de productos, bueno, son carros de clase, pues eran carros elegantes. Entonces, por ahí yo fui armando como la línea que seguía mi personaje, que aunque no era un personaje en ese momento, era un comercial, pero yo lo vi así porque pues soy actriz y esa es la forma que yo me aprendo mis cosas. Pero a lo que voy con esto es que eso, sigas la línea. Entonces, bienvenida. Luego te voy a hablar de los productos. Luego te voy a hablar cuánto tiempo tenemos en el mercado. Después te voy a hablar qué nos hace especiales en este dealership. Después te voy a hablar, este dealership es de una familia que tiene 30 años en el negocio. A lo que voy, yo fui viendo la línea de lo que iba diciendo mi personaje, hacia dónde iba mi personaje, después les hablaba de los beneficios, de lo que hacía diferente al lugar, después les decía dónde estábamos, dónde los esperábamos. Entonces yo fui viendo cuál era la línea. Ahí no me sabía el texto, pero ya sabía la línea de la historia, si se puede decir así, porque sí, es una historia. En este caso les puse este ejemplo, en el otro video les pongo el ejemplo de una obra de teatro, pero para que vean que en ese momento yo no me sé el texto todavía, pero ya sé por dónde va. Entonces eso hace que se me haga 1000 veces más fácil recordarlo, porque ya yo sé, primero voy a hablar de esto, después hablo de esto. Entonces obviamente si yo lo que quiero es mostrarle a las personas el lugar, la primera línea que es bienvenidos, y ya me acuerdo, bienvenidos a no sé qué. Entonces a lo que voy es que una vez que tú tienes la línea, ya básicamente tienes toda la estructura. Entonces eso es súper importante. Por supuesto, después tienes que ir uniendo y viendo las líneas. Entonces yo lo veo como estas imágenes, como te digo, bienvenidos a, y ya ahí pego todas las palabras que pues dan esta bienvenida. Y ya las voy recordando. Quizás trato de aprenderme como la primera palabrita de cada imagen y entonces eso hace que ya fluya todo lo demás. Ahora en mi vida funciona de esa manera, o sea, ya para mí es muy fácil una vez que tengo la estructura, sigo leyendo varias veces, me voy repitiendo en la cabeza como por imágenes, por ideas. Y cuando hablo de ideas es eso, por ejemplo, cuando digo que ofrecemos, bueno, ofrecemos carros sin pagar intereses, Entonces ya ahí las ideas, veo una imagen completa y me la aprendo y la practico varias veces en mi cabeza y ya se va quedando. Ya tengo la estructura, ya eso es mucho más fácil. ¿Qué pasa? Si no tienes esta práctica, si quizás te cuesta un poquito más, otras cositas que te pueden ayudar son las siguientes. Si tienes el texto desde antes, si tienes el texto desde días en tu casa, algo que ayuda mucho es escribirlo a mano, no en la computadora, no. Que te sientes y lo vayas escribiendo a mano. ¿Cómo puedes hacer esto? Por ejemplo, te aprendes una primera idea. Entonces te aprendes, entonces después vas y la escribes a mano. Cada vez que te aprendes algo lo vas escribiendo a mano. Y ya después cuando vayas pegando las ideas, lo vas escribiendo como escribes 3 ideas corridas. Entonces el escribir a mano por alguna razón hace que se te grabe más fácil en la cabeza. Entonces eso es algo que puedes hacer. Otra cosa que ayuda un montón es practicarlo
en voz alta, por supuesto. Si es un monólogo, practicarlo en voz alta, y te vas a equivocar y vuelves para atrás y lo vuelves a decir todas las veces que puedas, para que vean que poco a poco se va grabando. La idea es que tú llegues a un punto que estés lavando los platos y puedas decir el texto, que tú puedas estar, no sé, moviendo una cosa para un lado y para otro y puedas decir el texto y no te quedes como se me olvidó. Obviamente que eso toma práctica, o sea, que lo hagas y lo hagas y lo hagas. Si es una escena, por ejemplo, y tienes la oportunidad de estar con, no sé, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu abuelo, quien sea que vive en tu casa, que te ayude a leer, entonces tú dices tu línea y la persona te hace la réplica. Eso es increíble porque puedes practicarlo y tienes la ayuda de alguien. En caso que no, esto sí lo dije en el video anterior, yo lo que hago es que yo grabo la réplica, o sea, yo grabo el otro personaje con mi voz. Entonces, por ejemplo, mi primera línea, yo me quedo callada, grabo la línea del personaje. Mi segunda línea, la leo y dejo el espacio y grabo la siguiente línea del otro personaje. Eso lo hago para que cuando termine de grabar, le dé play, yo digo mi línea y escucho la grabación de la línea del otro personaje y así practico. Es un fastidio en verdad hacerlo, pero ayuda un montón porque puedes ensayar con la réplica aunque no tengas a nadie ahí contigo. Entonces eso es una forma también que pueden utilizar. Y otra cosa que me parece súper importante, que se las iba a decir y se me ha olvidado, pero ya me acordé. Cuando tengas una escena y se te haga difícil como aprendértela. El otro día yo estaba trabajando con una chica que hace muchos comerciales y no había grabado mucho para cosas así como cortometrajes, como film, como cine. Y estaba en una escena conmigo en un film. Y le estaba costando un montón recordar la escena, también estaba súper nerviosa. Y yo le dije, mira, calma, o sea, tú el personaje lo tienes porque el personaje daba mucho con ella y súper, o sea, en verdad es bien orgánica. Y yo lo que le dije, tranquila, trata de escuchar. Cuando son escenas, es tan importante escuchar la réplica. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy en una escena con alguien, a menos que sea teatro del absurdo, el teatro del absurdo pues no tiene sentido, es absurdo y a veces simplemente te tienes que aprender las líneas y ya, porque no van unas con otras, no tiene sentido. Vamos a hablar como si esto fuese una escena que te tienes que aprender normal y corriente. Tus líneas siempre van a ser en respuesta a la otra persona. Entonces escucha las líneas de tu compañero. O sea, si tú estás en una escena es aún más fácil. Yo le decía, escucha. Por ejemplo, ella decía, me acuerdo que era que llegaba una niña que se había cortado el pelo mal. Entonces ella le decía, ¿pero qué pasó? Le decía a la mamá. Entonces la mamá le dijo, mira lo que se hizo. Y se quedó como un desastre, Entonces yo le decía, ok, tú no te acuerdas de cuál es tu siguiente línea, ¿no? Escucha lo que la mamá te dijo, mira lo que se hizo. La siguiente línea de ella era, pero fue ella quien se hizo eso. Entonces yo le decía, escucha lo que te está diciendo el otro personaje y tú respondes a eso. Lo que pasa es que a veces estamos tan nerviosos que no escuchamos nada de lo que nos están diciendo y solo estamos tratando de recordar la línea. Y es tan simple que si tú escuchas, esa línea te va a dar pie a lo que tú tienes que decir. Y si tú ya sabes la estructura, ya se te va a hacer más fácil recordar tus líneas porque ya sabes que todo empezó con que llegó la niña con el pelo mal cortado, tú reaccionaste, la mamá te dijo, mira lo que se hizo y tú te sorprendes, ¿qué? ¿Se lo hizo ella misma? Sí, con las tijeras del colegio, Entonces ya eso te da pie. Entonces recuerden que la actuación siempre la actuación va a ser reacción, porque la actuación es como el día a día, cómo nosotros nos manejamos, cómo hablamos con las otras personas, reaccionando a las otras personas, a sus palabras, a sus gestos. Entonces recuerden que si tú estás haciendo una escena y te están diciendo algo, siempre tu línea va a ser respondiendo a eso que te están diciendo. Entonces qué mejor que escuchar las líneas
que te está dando el otro actor, que te está dando la persona que está leyendo la escena contigo. Entonces eso me pareció a mí muy muy importante, y me parece muy importante siempre escuchar lo que te dicen, la forma que te lo dicen, los gestos, todo, porque eso te da pie a ti a lo que viene. Entonces, bueno, nada, espero que estos tips te hayan ayudado. Lo más importante de todo, chicos, es tener paciencia, porque no podemos pretender ser perfectos la primera vez que uno hace algo. Entonces, si tú estás empezando y no eres tan bueno aprendiéndote textos, no quiere decir que no vas a ser bueno. Vas a mejorar. Obvio que sí, a cualquier cosa que tú le pones empeño, práctica, trabajo, todo va a mejorar. Si de verdad lo haces, va a mejorar. El problema es si tú quieres yo quiero ser la mejor aprendiéndome textos y no quieres hacer el trabajo. Eso es todo. Pero bueno, ya saben que tienen el otro video abajo para que chequen, porque hay algunas otras cosas que digo ahí que traté de no decir acá. De hecho, hay full. Vean el video. Y también abajo les dejo todos los cursos, todo para que lo chequen y los hagan, porque es importantísimo entrenarse. Bueno, ya saben que los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima.